Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que nos estamos encontrando nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque podemos encontrarnos nuevamente contigo a través de tu palabra. Ahora, Señor, te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ayude a entender tu mensaje de amor y a ponerlo en práctica también. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección número 2 lleva por título De Jerusalén a Babilonia y el versículo para memorizar está en Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y también tuvo entendimiento en toda visión y sueños Daniel. La Biblia no teme mostrar las debilidades de la humanidad caída. Desde Génesis 3 en adelante, el pecado humano y sus tristes resultados saltan a la vista. Al mismo tiempo, también vemos casos de personas que muestran una gran fidelidad a Dios, incluso cuando se enfrentan a incentivos poderosos para hacer cualquier cosa menos fieles, y algunos de los ejemplos más conmovedores de esa fidelidad la vemos en el libro de Daniel. Sin embargo, mientras estudiamos Daniel, tengamos en cuenta que el verdadero héroe del libro es Dios. Estamos tan acostumbrados a las historias que enfatizan la fidelidad de Daniel y sus amigos que podemos olvidarnos de exaltar la fidelidad de aquel que guió y sostuvo a estos 4 jóvenes mientras confrontaban el poder y el encanto del imperio babilónico. Ser fiel ya es un desafío en la propia tierra y lugar, y ni hablar de enfrentar presiones de una tierra, cultura y religión extranjeras. Pero los protagonistas humanos enfrentan los desafíos porque, como el apóstol Pablo, ellos saben en quién han creído, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, y en él confían. La lección de escuela sabática para el domingo 5 de enero lleva por título La soberanía de Dios. A simple vista, el libro de Daniel confiesa con un sombrío dejo de derrota. Judá ha capitulado ante Nabucodonosor y los vasos del templo han sido llevados de Jerusalén a la tierra de Sinar. La palabra Sinar aparece en la Biblia en Génesis 11:2 como la ubicación de la Torre de Babel. Sinar es una señal siniestra, ya que alude a un proyecto arraigado en un desafío abierto a Dios. Pero aun cuando los constructores de Babel fracasaron en su intento de llegar al cielo, las apariencias externas sugerían que Nabucodonosor y sus dioses, ubicados en la tierra de Sinar, habían subyugado el pacto de Dios con Israel. Aún así, las primeras líneas de Daniel dejan en claro que la derrota de Jerusalén no se atribuye al poder superior del rey babilónico, más bien ha ocurrido porque el Señor entregó en manos de Nabucodonosor, a Josín, rey de Judá. Daniel capítulo 1, versículo 2. Mucho antes, Dios anuncia que si su pueblo se olvidaba de él y transgredía el pacto, lo enviaría como cautivo a una tierra extranjera. Por ende, Daniel sabe que detrás del poder militar de Babilonia y más allá de él, el Dios del cielo está liderando la marcha de la historia. Es esta visión clara de la soberanía de Dios lo que sostiene a estos jóvenes y les da fuerza y valor para enfrentar la tentación y la presión del imperio babilónico. Te invito a que leamos juntos Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 10 al 16. ¿Por qué Dios entrega a Judá y a Jerusalén en manos de los babilónicos? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo del 10 al 16.
Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos los adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llegar a Jerusalén, de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 18 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Jacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora vayamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 13. Jeremías 3, 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Al enfrentar los desafíos del siglo XXI, necesitamos recuperar la percepción de Dios que se refleja tan vívidamente en el libro de Daniel. Según este libro, el Dios a quien servimos no solo impulsa las fuerzas de la historia mediante su soberanía, sino también interviene misericordiosamente en la vida de su pueblo para brindarle una ayuda crucial en momentos de necesidad. Y como veremos más adelante, lo que Dios hizo por los cautivos hebreos, lo hará por su pueblo en el tiempo del fin, independientemente de los diversos ataques contra ellos y su fe. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta tu fe ahora, ya sea de fuentes externas, de adentro de la iglesia o de tus propios defectos personales de tu carácter? ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en el poder de Dios para superar lo que se te presenta? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Orar. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Si tuviese que escribir una biografía de la vida terrenal de Cristo, le pondría por nombre El hombre del monte. No solo porque murió en un monte, sino también porque vivió en el monte, solo, buscando a su Padre en oración. Ahí estaba el secreto de su vida poderosa. Después de pasar horas en comunión con la fuente de su poder, descendía al valle, encontraba a los hombres destruidos por el pecado y los restauraba, les devolvía la dignidad y las ganas de continuar viviendo. Los seres humanos corremos el peligro de tomar la vida de Jesús solo como un ejemplo de obediencia, y es verdad que nadie obedeció como Él, pero antes que ser nuestro ejemplo de obediencia, Jesús es nuestro ejemplo de oración y de comunión con el Padre.
El Maestro vino a enseñarnos, entre otras cosas, que solo es posible vivir una vida de obediencia en la medida en que vivamos una vida de oración. Un joven me preguntó cierto día, ¿qué se puede decir en una hora de oración? Cuando yo oro acabo todo lo que tengo que decir en 5 minutos. La razón, porque la oración de este joven no duraba mucho tiempo, era que solo oraba con objeto de pedir, siendo que lo que debía motivarlo no era solo eso. Dios conoce todo antes de que le pidamos. El propósito de la oración es cultivar el compañerismo y la comunión con nuestro Dios Creador. A fin de cuentas, la vida cristiana consiste en vivir una experiencia diaria de relación, de amor, íntima y profunda, de compañerismo con nuestro Dios Todopoderoso. La vida de Jesús fue una vida de constante oración. A veces cansado, después de un día extenuante de trabajo arduo, el cuerpo le pedía dormir, pero él buscaba tiempo para conversar con su Padre porque sabía que al día siguiente lo esperaba otra jornada terrible de tentaciones y dificultades, y solo sería posible salir victorioso en la medida en que buscase el poder de parte de su Padre por medio de la oración. Haz de tu vida una vida de oración. Ora no solo de mañana y por la noche, ora constantemente, cada minuto de tu vida. Relaciona todo con tu Dios vivo, con tu Dios creador, con tu Dios todopoderoso. Todo lo que haces, relaciónalo con Él. En vez de concentrarte solo en las dificultades que enfrentas, direcciona esos pensamientos hacia tu Dios, hacia Jesús, y ya estarás en una actitud de oración. Que Dios te conceda muchas victorias. Y no te olvides de que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ora, ora continuamente para que puedas ver a tu Dios vivo caminando siempre a tu lado. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un día lleno de bendiciones. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.